los que somos nacidos y criados en Tigre y los que somos de mi generación o antes, este era el lugar de paseo. Venir al Paseo Victorica, venir para pasear los jardines, era cuando todavía Tigre era un bañado, digo, antes del desarrollo inmobiliario que tuvo, antes de la cantidad de vecinos que se mudaran a Tigre, que lo eligieran como lugar. Este era un bañado y era el lugar donde todos veníamos a pasear y a visitar. Que en realidad, en términos militares, la batalla se pierde, que en realidad fue un combate. El combate se pierde, pero los ingleses ahí descubren de que no iba a ser fácil y que la ciudadanía civil estaba dispuesta a enfrentar. En realidad lo que ven los españoles es un jaguarete. Cuando lo ven, le ponen rápidamente un nombre que ellos manejaban con respecto a los felinos que habían visto tanto en Asia como en África. Claro. Pero le pusieron tigre. Claro. Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llegamos a la localidad de Tigre profundamente movidos por la historia del desembarco de Liniers desde Montevideo con el fin de recuperar la ciudad de Buenos Aires tras la primera invasión inglesa de 1806. Desde la escuela primaria se estudia la gesta heroica de los habitantes de Buenos Aires que, recurriendo al espíritu de sus vecinos, logró derrotar a Beresford y sus aliados y ponerlos de patitas en la calle o en el barco. Como quiera que fuese, vamos a recorrer las salas del Museo de la Reconquista, que se encuentra ubicado frente al sitio donde Santiago Liniers desembarcó el 4 de agosto de 1806 a orillas del río Reconquista, antes de dirigirse a Buenos Aires, que estaba bajo el poder de la primera invasión. Actualmente el museo, que se ubica en una casona colonial, tiene salas dedicadas a la historia nacional y local y un auditorio para conferencias y recitales. Ni bien se produce la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires en 1580 de la mano de Juan de Garay, los españoles empiezan a la búsqueda para extenderse de los territorios aledaños. Aquí en esta zona van a fundar un puerto fluvial, donde le van a poner al río, que actualmente es Reconquista, Río de las Conchas. Y el lugar se va a empezar a denominar Pago de las Conchas. Pero cuando empiezan a venir asiduamente, empiezan a ver una especie de felino a lo que ellos creen que es un tigre, que en realidad era el jaguarete. Por eso coloquialmente se empieza a denominar a estos territorios tigre. Si queremos hablar del jaguarete, que es importante señalarlo, actualmente es un animal en peligro de extinción, por lo cual se lo ha denominado Monumento Natural Argentino. Bueno, acá estoy con Micaela Ferraro. Ahora Micaela me va a decir, porque ella me va a contar su cargo actual, pero yo quiero que veas y admires lo que tengo atrás, que es el Tigre Club. Lamentablemente no podemos ingresar porque está cerrado. Curiosidades de la vida. Pero en verdad que acá, esto es cuando se descubre que el Tigre podía llegar a ser un lugar de veraneo, que sucede aproximadamente en 1830, y se construye el Tigre Hotel, obviamente después de la llegada del tren en 1865, el Tigre Hotel, que hoy lamentablemente ya no existe, y aquí en el Tigre Club lo que existe es el Museo de Arte de Tigre, y al lado está el Consejo Deliberante. Micaela Ferraro. ¿Cuál es el cargo que tenés, Micaela? Soy secretaria de Abordaje Integral en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero además soy concejala acá en Tigre, en ese edificio que está acá al lado. ¿Quién no pasó por el Tigre alguna vez, no? Y es un lugar hermoso, digo, los que somos nacidos y criados en Tigre
y los que somos de mi generación o antes, este era el lugar de paseo. Venir al Paseo Victorica, venir para pasear los jardines, era cuando todavía Tigre era un bañado, digo, antes del desarrollo inmobiliario que tuvo, antes de la cantidad de vecinos que se mudaran a Tigre y que lo eligieran como lugar. Este era un bañado y era el lugar donde todos veníamos a pasear y a visitar. ¿Y vos cuál crees que es el potencial actual de Tigre? Porque vos bien decías, ¿no? Yo decía, en 1830 se empieza a pensar como un lugar de veraneo, y eso es cierto, uno ve grandes mansiones que todavía se erigen en la zona, sabe del delta, pero en verdad hoy, ¿cuál es el verdadero potencial de Tigre? Mirá. La cercanía con Buenos Aires. Claro, porque capital. Nosotros somos verde, río, esta tranquilidad, este silencio, pero también somos ciudad, somos polo gastronómico, tenemos lugares maravillosos para recorrer, tanto en continente como en el delta. Lo que hace falta es la decisión de volver a explotarlo. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos 10 años, la experiencia Viví Tigre, la marca Viví Tigre, me acuerdo, sí, cuando claro. se instaló como un lugar de turismo diario, donde se potenciaron la creación de lugares para dormir en la isla, y entonces puede hacer turismo de fin de semana. Igual, de todas maneras, el puerto de Frutos sigue funcionando. ¿Cómo es eso? ¿Eso sigue estando? ¿La gente puede venir a visitarlo? Sí, por supuesto. De martes a domingo, ahora está abierto, debe tener una enorme afluencia de público por el día como está, y sigue teniendo los mimbreros, habitan lugares para tomar algo, para comer algo, pero lugares tradicionales, mimbrerías, ¿Y cómo articulan las islas, no? La gente que vive en la isla, porque, bueno, por ahí el que está en un country ya es distinto, ¿no? Pero el isleño, ¿cómo articula con la parte del territorio? Porque eso siempre causó cierta curiosidad, ¿no? Y no es tan fácil. Vos pensás que vivir en las islas requiere un esfuerzo enorme, no solamente el tránsito, sino el acceso a servicios. Claro. Entonces todo es mucho más dificultoso, mucho más trabajoso. El colegio, todo, el acceso a servicios de internet, de luz, de las compras con la lancha, todo es mucho más difícil, y el vínculo se da siempre a través de la fluvial, que es el lugar de mayor tránsito. Claro. ¿Qué pensás que le falta hoy a Tigre para hacer lo que vos quisieras que fuera, y cuál es tu lugar favorito? Son 2 preguntas en una. Yo nací y vivo en Benavides, es todavía un lugar que conserva tradición de pueblo. Yo con mis vecinas las conozco hace 45 años, me vieron nacer, me vieron crecer, yo crecí con sus hijas y con ellas, son como segundas madres. La realidad es que lo que necesita es liderazgo, es alguien que esté pensando, bueno, ¿cuál es el siguiente paso para Tigre? ¿Cómo hacemos para que este lugar, que es un patrimonio para todos nosotros, que es una riqueza para todos nosotros, abierto 24 horas, abierto para todos, no sé las 24, se lo pero por lo menos 12. Con toda la provincia de Buenos Aires, con toda la Argentina, para que sepan pero aparte esta riqueza. imagino que es una pena, porque es parte de la historia de Tigre, y hay mucho turista extranjero en Tigre, Sí, por y esto supuesto. tiene que ser abierto para que lo vean. Absolutamente, Ajá. absolutamente. Bueno, Micaela, gracias. Un placer enorme. Si tenés que ir a tomar un trago, ¿a dónde te vas en Tigre? Y ahora, a esta hora, yo me iría por las parrillitas que está acá por Paseo Victorica, a comer algo rico, a tomar algo rico, al solcito. Ahí está, nos vamos a ir. Gracias, Micaela. Este maravilloso lugar donde estamos es el Museo de la Reconquista en Tigre. Y en verdad que vinimos, hay millones de salas, podemos narrar toda la historia de Tigre a partir de las salas que hay acá, que está organizado maravillosamente, así que te lo recomiendo para que vengas y aprendas de todo. Pero vinimos también porque en 1806, ustedes saben que fue la primera invasión inglesa. Y claro, en esa primera invasión, la Reconquista, prácticamente se va a organizar parte de la Reconquista en Montevideo, y va a ser Liniers, Brigadier Santiago de Liniers, quien va a venir hasta esta zona con 870 hombres para empezar una larga caminata que va a terminar en la recuperación de la ciudad de Buenos Aires. 870 hombres y 20 hombres locales que van a salir de acá. Todo lo que te vamos a contar es épico, porque la recuperación de Buenos Aires fue épica en la historia. Así que, ¿vamos para adentro? Dale.
Bueno, estamos acá adentro, ya es hermoso este lugar, es una maravilla. Vamos a charlar con Ricardo Gil, que es mediador de sala del Museo de la Reconquista. ¿Qué tal, ¿Cómo le va, Marcela? caballero? Bienvenida. Gracias por recibirnos. No, gracias a usted Hermosísimo lugar. Bueno, lleno de historia, aparte de la belleza. Eso, ¿no? por eso, contame qué era esta casa. Bueno, esta casa pertenecía a un vecino de aquella época, estamos hablando de 1800. Sí, vamos Cochechea. entrando. Dale, Sí, te invito a pasar. Permiso. ¿Cómo se llama? Goyechea. Goyechea. Como es que tenía esta casa que aparte de ser su casa familiar era un lugar de lo que se decía como una especie de almacén de ramos del pueblo, claro, ¿no? Claro. ¿De qué año estamos hablando, te acordás? Y bueno, a ver, estamos hablando en particular de 1806, que fue la primera invasión inglesa. Ah, ok. O sea que estamos hablando del eje fundacional. Sí, porque acá cerca también estaba el puerto de Tigre, Claro. que estaba sobre el río de las Conchas. Ahí está. Hoy río de la Reconquista. Ahí está. En 1806, Liniers, que se agrupa en Montevideo y con una flota avanza hacia Buenos Aires. La intención era desembarcar en otro lado, pero una tormenta, una sudestada muy fuerte, lo empujó hacia este lugar. El tema es que le vino bien porque Goyechea era amigo de Liniers, eran muy amigos. De hecho, había un vínculo entre las familias muy fuerte. Desembarca, las tropas de Liniers acá pasan la noche y se suman un grupo numeroso de vecinos del Pago de las Conchas al contingente de hombres. 870 y pico de hombres que venían desde Montevideo. Exactamente. La flota británica fue avistada frente a Montevideo el 8 de junio y el 24 Beresford amaga desembarcar en Ensenada, para lo que realiza maniobras a la altura de Punta Lara y abre fuego contra las fortificaciones. El 25 de junio las tropas británicas logran desembarcar en la costa de Quilmes con mucha tranquilidad. Recién al día siguiente Sobremonte dispone que las tropas marchen hacia ellos, pero fracasan en el intento y las fuerzas defensoras se retiran, retroceden. Sobremonte crea una estrategia armando a la población y apostando a los hombres en la ribera norte del riachuelo, pensando que podía atacar a los británicos de costado, de flanco. El reparto de armas fue desprolijo. Las tropas no pudieron detener el avance rápido, de modo que el virrey fue vencido sin poder intentar mucho más. El 27 de junio de 1806, las autoridades británicas le piden la rendición a las autoridades del virreinato que, bueno, conceden la entrega de la ciudad de Buenos Aires, que va a ser por 46 días. Los británicos desfilan por la ciudad y enarbolan la bandera del Reino Unido y le ponen de nombre Nueva Arcadia, un nombre que remite a Grecia. Y en verdad que Belgrano, que en ese momento era secretario del consulado, decide no acatar la orden y se va medio como fugado diciendo, bueno, prefiero al nuevo amo y no quiero al nuevo. Y en el caso de Sobremonte decide trasladar la capital del virreinato hacia Córdoba y en una intención de internarse con los caudales, pero no los lleva a llevar. Este cuadro que yo tengo acá atrás, que aparte es de equilibrio de fuerzas de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, que es maravilloso, te habla a las claras de algo que se narró siempre como que Sobremonte se había robado la plata. La plata no se la roba Sobremonte, la plata es entregada a los británicos que le obligan que le entregue el dinero, ese dinero se embarca en una nave y se lleva hasta Londres. Aquí está, mirá, los ingleses se llevan el tesoro en 8 carros, eran 1.100.000 pesos plata, que hoy en día, ¿sabes cuántos son? 86.000 millones de dólares. Bueno, viejas historias que se narran mal. ¿Por qué será? Que en realidad en términos militares la batalla se pierde, que fue en realidad fue un combate. Sí, sí. El combate se pierde, pero los ingleses ahí descubren de que no iba a ser fácil y que la ciudadanía civil estaba dispuesta a enfrentar. Bueno, ese creo que es uno de los grandes misterios de la Reconquista, ¿no? El tema de la decisión de Álzaga, de la decisión de Pueyrredón, que eran todos civiles, que empiezan a armar milicias, ¿no? Y ahí empieza a surgir lo que fueron las primeras tropas de la Argentina. Como fueron las milicias del Pago de las Conchas, claro. Este grupo de vecinos, tenemos una placa ahí en el frente con el nombre de todos ellos, que decidieron acompañar a Liniers en esa reconquista. La organización de los porteños para recuperar la ciudad se complica, pero no obstante Liniers continúa su marcha hacia la ciudad con tropas y 23 naves que lo acompañan. En el cruce del Río de la Plata va a poner en práctica todos sus conocimientos de estrategia.
Los hombres de Buenos Aires no terminaban de organizar la defensa. Cuando digo los hombres de Buenos Aires, hacemos referencia a los húsares de Pueyrredón. Hay todas unas historias paralelas con respecto a la recuperación de la ciudad de Buenos Aires en la primera invasión que son muy interesantes. Por ahí andaba Álzaga organizándolo todo, pero no terminaban de organizarse. Mientras tanto, claro, Liniers comienza a avanzar con sus 870 hombres. Ahí se va a poner en claro que este hombre que había estudiado el Río de la Plata para una posible defensa, cómo navegarlo si venían los ingleses, que había hecho cartografía, se convierte en un gran estratega, porque decide utilizar la sudestada del Río de la Plata a su favor. ¿Qué sucedía? Como él sabía navegarlo, utiliza la sudestada para dejar atrás a los británicos que van a intentar perseguirlos, pero el agua, el movimiento de las aguas, la niebla, la sudestada se los impiden. Aquí, dice Liniers, que conocía muy bien el Río de la Plata, había decidido que la sudestada jugara a su favor. ¿Sabes qué? Lo logró. Y vos sabés que ahí tiene una continuidad, ¿no? Porque estábamos hablando de esta avidez británica y a mí hay un cartel, un cuadro ahí. Me gusta eso de avidez británica. Sí, sí, había como un cariño por estas tierras comercialmente hablando, que le salían los dientitos así, que se ha prolongado en el tiempo, ¿no? Porque ahí hay un cartel maravilloso que habla de una primera invasión hasta una octava, que es la de 1982. Exactamente. Digo, ese panel nos permite tener en cuenta esa relación frecuente, lamentablemente, con los ingleses a partir de hechos bélicos. Digo, no podemos a los tiros, vamos a poder de otra manera, porque lamentablemente fue esa la relación con una Inglaterra de esa época que tenía una avidez por el mundo. Sí, claro. Pues lo que pasa es que el equilibrio de fuerza que tenía que lograr con Francia era bastante... ¿No? Francia avanzaba por Europa y comía cosas. Sí, bueno, de hecho... Esto iba a terminar siendo francés. Claro, el conflicto de las invasiones se da justamente por la invasión de Francia a España, ¿no? Sí, claramente. Todo tiene que ver con todo. Sí, claro. El mundo seguía estando comunicado más allá de las distancias. En marzo de 2015, y cuando se cumplían 39 años del último golpe militar vivido en la Argentina, se inauguró en el Museo de la Reconquista una sala donde se recuerda a los trabajadores del astillero argentino Río de la Plata S.A., Astarza, y la automotriz Ford, perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos por el gobierno de facto mientras reclamaban mejoras de seguridad en el ámbito laboral bajo la consigna "Queremos sean astilleros y no mataderos". Además de los obreros navales, en el espacio se rinde homenaje a Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Rosa María Casariego, Eduardo Ernesto Barbacio, Dionisia López Amado, Alfonsina Juana Burga, Nelly Godoy de Resec y el padre Francisco Pancho Soares, quienes son recordados bajo la leyenda "Lo que resiste no muere". Decíamos que estamos en una de las páginas más tristes de la historia argentina, esto lo sabemos quienes tenemos buena memoria y que buscamos la verdad y la justicia, ¿no? Esto es un poco el resumen. Contame qué quisieron retratar aquí, porque veo los astilleros Astarza, ¿no? Bueno, ya hace unos años esta sala se instaló en forma como una sala permanente. Había una necesidad imperiosa de sostener la memoria de toda esta gente trabajadores, de astilleros, docentes. Haroldo Conti, ¿no? Que fue vecino y me permite hablar de la casa Museo de Haroldo Conti, que también está bajo la órbita del área de museos, que está sobre el arroyo Gambado, que es un espacio muy fuerte porque las cosas de Haroldo que le pertenecían a Haroldo quedaron ahí. Él tenía un vínculo con el río enorme, navegaba, no era una casa de fin de semana, eso me quiero Sí, claro, el vínculo ahí, ¿no? claramente de amor, de cariño. Y también está Rodolfo Walsh, también. Sí, claro, tenía vínculo con el Tigre, ¿no? Exacto, y normalmente se frecuentaban. Qué linda hay reunión. Una foto de ellos. Ay, qué lindo. Claro, hubiese gustado estar sentado ahí un poco, escuchando a ver qué hablaban. Estos dos personajes enormes. Sí. Bueno, y acá la necesidad de sostener la memoria de toda esta gente que lamentablemente fue secuestrada y desaparecida en la época más dura de la dictadura, de la última dictadura militar.
Entonces tenemos la historia de los astilleros, emblemáticos. ¿Y la narración qué qué le cuenta a la gente? Y la narración le cuenta eso. Hay registro de archivos de Canal 9 de la época donde los trabajadores hablaban a un reportero de Canal 9 y qué era lo que estaban reclamando. ¿no? Que fundamentalmente reclamaban el tema de seguridad. Había mucho accidente mortal en los astilleros por falta de seguridad por parte de la empresa. Había otros reclamos más, pero ese era el más importante. Sí, porque estaban hablando de vida o muerte de los trabajadores. Ahí dice, no queremos que sea astillero y no matadero, ¿no? Exactamente. Así entonces, muchos de esos compañeros que forman parte de las comisiones de delegados fueron secuestrados y desaparecidos. Esta sala de historia de Tigre tiene el tren, la estación del tren que llega el 1 de enero de 1865. Eso fue obviamente un progreso importante. La llegada del tren en ese entonces era importante para todo el país, ¿no? El ferrocarril y Sarmiento están muy relacionados. Y no solo en términos de la logística, sino en términos emotivos de la historia de Sarmiento, que tiene mucho que ver con este territorio y que no es tan conocido. La otra sala, esto es la producción que surge en el Delta. En el Delta, y esto es lo que estábamos hablando de Sarmiento. Sarmiento trajo el mimbre al Delta. O sea, hoy el mimbre y el Delta están hermanados. Sí, claro, ¿no? uno viene acá al puerto de Frutos y se lleva algo de mimbre. Claro. Pero sin embargo el mimbre no es originario del Delta. Mira. O sea, lo trajo Sarmiento lo había visto en Chile, en esa etapa de exilio en Chile. Claro. Lo había descubierto ahí, había artesanos franceses que trabajaban el mimbre. Cuando conoce el Delta dijo, esto va a funcionar bien acá, y de hecho plantó la primera vara de mimbre en el Delta, y después trajo artesanos franceses a enseñar el arte de tejer mimbre. Sarmiento lo pensó en su momento porque dijo, con esto vamos a hacer canastos que permitan el transporte de lo que se produce en la isla, frutas, verduras, de una manera un poco más, no solo elegante, sino con más cuidado sobre el producto. Escúchame, acá en esta sala estamos prácticamente en la sala de Historia Natural y Pueblos Originarios. Sí, exactamente. Que vamos a hablar de querandíes cuando vayamos ahí a Punta Querandí, vamos a estar hablando de todo esto de los guaraníes que vivían en el Delta. Pero lo que nos llamó la atención, que lo narramos en su momento, es lo del yaguareté y el tigre. Claro. Eso le da nombre, este animal que avistan los españoles le da nombre al lugar. Exacto, porque en realidad lo que ven los españoles es un yaguareté. Cuando lo ven, le ponen rápidamente un nombre que ellos manejaban con respecto a los felinos que habían visto tanto en Asia como en África. Claro. Pero le pusieron tigre. Claro. En marzo de 2022, el Museo de la Reconquista recuperó del cementerio de Darwin la placa al soldado solo conocido por Dios que se encontraba en la tumba de Juan Domingo Horisberger antes que sus restos fuesen identificados. Juan Domingo había nacido en Tigre en 1962. El 17 de marzo de 1981 ingresó al servicio militar obligatorio y se incorporó al Regimiento de Infantería Mecanizada 6, General Viamonte, en donde se destacó como tirador. Durante el conflicto fue miembro de la tercera sección de la Compañía de Infantería B Piri-Bebuy. Llegó a las Islas Malvinas los primeros días de abril y fue trasladado al Monte Dos Hermanas. El 13 de junio protagonizó una batalla heroica junto a su camarada, el soldado conscripto Oscar Ismael Poltroneri. Ambos lograron frenar el avance de toda una compañía británica para que su sección pudiera replegarse. Cayó en combate junto a otros héroes en Monte Tumbledown. Fue enterrado en el cementerio argentino de Darwin y en 2017 se identificaron sus restos y hoy la tumba lleva su nombre. Bueno, acá estamos, ¿no? El soldado argentino solo conocido por Dios. Bueno, te cuento. Esta placa que tenemos acá con la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios es una placa que estuvo durante más de 30 años en una tumba en el cementerio de Darwin, en Malvinas. Que en verdad todas las tumbas la gran mayoría eran solo conocidos por Dios. 122. Porque fueron enterrados por los británicos, ese cementerio se hace por los británicos y no sabían quiénes eran porque no tenían placas donde pudieran reconocerlos. Ahí está, en lo que acaba de decir, está el motivo por el cual no se pudieron identificar a estos soldados. Claro. El ejército le había puesto placas que no estaban identificadas. No se sabía quién. No se sabía quién. Pero hubo un gran trabajo de un oficial, de un capitán británico, Geoffrey Cardoso, que
tuvo la lamentable labor, una vez terminados los combates, de recoger los cuerpos en los campos de batalla, tanto de soldados británicos como de argentinos. El problema que le sigue a esto es que los Kelper no querían un cementerio argentino sobre el territorio de Malvinas. Entonces, después de gestiones de este oficial Cardoso, se logra que alguien ceda una parcela en el istmo de Darwin, y ahí se construye un cementerio muy precario, con cruces de madera, y el Cardoso decide utilizar este lema de soldado argentino porque se había utilizado en la Primera Guerra Mundial. Cardoso utiliza ese mismo concepto y hace hacer, en realidad en las precarias cruces, pone esa leyenda en inglés. Ajá. Julio Aro, veterano de guerra, conoce a Cardoso en una oportunidad en un viaje hacia Inglaterra. Cardoso le pasa a Aro toda la documentación que había juntado en ese momento que inhumaron a los cuerpos de los soldados argentinos. Con toda la información necesaria como para avanzar en un reconocimiento. Después arranca un proceso de que ambos gobiernos, tanto argentino como británico, acepten que se pueda reconocer esos cuerpos. Ahí interviene el Cuerpo de Antropología Forense Argentino, la Cruz Roja Internacional. Roger Waters, Gabriela Cositi, hay gente muy conocida. Exactamente. Y también Waters pierde a su padre en Monte Cassino y el cuerpo nunca apareció. Entonces, claro, ante esto, Waters se sensibilizó muchísimo y comenzó una gestión muy fuerte que derivó en el proyecto ADN para recuperar la identidad de esos cuerpos. En ese proyecto se pudo identificar el cuerpo de Juan Domingo Oríberger, que fue vecino nuestro, de acá de una localidad de Talar, el barrio de La Paloma, que murió en la batalla de Tumbledon la madrugada del 14 de junio de 1982. Bueno, y él muere en esa batalla. Juan Domingo Oríberger. Sí. Bueno, y por decisión de los familiares, la placa que estuvo tanto tiempo depositada sobre esa sepultura, hoy la tenemos acá. ¿Y el cuerpo de él descansa acá en territorio...? No, está en Malvinas. Quedó en Malvinas. Está en Malvinas. Hoy, en su tumba, está su nombre. ¿No? Y bueno, para nosotros es una gran responsabilidad poder contar la historia de este joven argentino. La octava invasión, como dice adentro. Claro, exactamente. Tenemos una sala temporaria. ¿Te gustaría conocerla? Vamos. Vamos. Vida cotidiana de la campiña de Buenos Aires. A ver, estamos hablando de una muestra sobre León Palier, que es un artista del siglo XIX, que no solo pudo retratar en estas hermosas dibujos, que en realidad son unas litografías, es una técnica, ¿viste? Sí, la litografía. Pudo retratar imágenes de la campiña, particularmente de La Pampa, ¿no? Que hoy son, aparte de ser obras visuales, son registros históricos, son documentos. Palier también tiene un vínculo muy particular con Tigre porque fue muy amigo de Sarmiento. Ah, mira. Esto es temporario, hasta el mes que viene, así que... Hay que apurarse, hasta el mes que viene. O sea, estamos hablando, espera, para decirle el mes que viene, porque por ahí en YouTube lo van a ver después, estamos hablando mes que viene, junio del 2023, julio del 2023. A fines de este mes. A fines de este mes. ¿Cómo hace la gente? La dirección acá es Avenida Liniers. Avenida Liniers y Padre Castañeda. Sí. ¿Horarios? Los horarios de miércoles a domingo, inclusive feriados, de 10 a 18 horas. ¿Hay que pagar entrada? Es gratuito. Es gratuito. ¿Quiénes son las autoridades responsables del museo? Bueno, te cuento. La autoridad responsable del museo es el licenciado Pablo Pereira, museólogo, y la subsecretaria de Cultura, Marilina Silva. Bueno, amigo Ricardo. Bueno, Ricardo, dije bien, Ricardo, ¿no? bien. Muy bien, Ricardo Gil. Y te agradecemos mucho tu cordial atención y el recorrido que nos has llevado a hacer por este maravilloso Museo de la Reconquista. No, los agradecidos somos nosotros. La verdad que tenerte acá, sabiendo que estás haciendo este programa, para nosotros nos llena de felicidad y de orgullo poder colaborar con eso. Gracias, No. No quisimos dejar de hablar de la fuerte presencia de nuestros pueblos originarios en la zona del Tigre y recordamos que en el siglo XVI, a la llegada de los europeos,
Los guaraníes habitaban la zona del delta y comunidades de querandíes vivían en la llanura pampeana. Hace aproximadamente 3.500 años se asentaron en este territorio los primeros pobladores de lo que hoy es el Partido de Tigre. La información de los primeros habitantes del distrito proviene de diferentes sitios arqueológicos como los del arroyo Sarandí, arroyo Guazunambí y La Bellaca en Villa La Ñata, algunos de los cuales fueron descubiertos en 1920. Desde 1920 hasta ahora, las comunidades han tenido que soportar distintos vaivenes en la posesión y dominio de sus tierras ancestrales. El INAI, Instituto de Asuntos Indígenas, declaró el 17 de mayo de 2021 sitios sagrados a Punta Querandí y La Bellaca con la intención de proteger, visibilizar y honrar las diversas actividades ceremoniales, espirituales y culturales de los pueblos originarios en esta región del conurbano bonaerense. En particular, Punta Querandí es un territorio ancestral ubicado en la zona de enterratorios que fueron destruidos a partir de la edificación de barrios privados. Allí abundan los restos arqueológicos de cerca de 1000 años de antigüedad. El primer reclamo sobre las tierras de Punta Querandí se realizó en el año 2004 y la tarea que emprendieron con el reconocimiento es el regreso de 42 ancestros al sitio Arroyo Sarandí y la recuperación de otros espacios territoriales en peligro por los emprendimientos inmobiliarios. Asimismo, en Punta Querandí y La Bellaca, el año pasado lograron reintegrar a 8 ancestros, los cuales retornaron a su tierra luego de varias décadas de estar en manos de arqueólogos. Hoy en día, Punta Querandí, bordeada por el arroyo Garín y el canal Villanueva, está ubicada detrás del barrio privado San Benito y frente al barrio privado San Rafael. Y es un territorio comunitario, sagrado y educativo de solo 1 hectárea. Allí albergan el Museo Autónomo de Gestión Indígena, que narra lo acontecido en la recuperación del territorio sagrado desde los descubrimientos del año 2005 e incluso remeda la vida cotidiana y religiosa de nuestros pueblos originarios. Hoy el lugar se encuentra protegido por familias de pueblos originarios que preservan su cultura y espiritualidad, no solo a través de visitas guiadas, sino también con talleres de enseñanza abiertos a toda la sociedad y algunos de los cuales pueden realizarse de manera virtual. La comunidad de Punta Querandí está formada por personas que pertenecen a las culturas guaraní, colla, cuom, querandíes y otras identidades.